Hola mis hermanos, mis amigos, hermanos creyentes, hermanos en la fe, todos, todos los que estamos hoy aquí juntos, reunidos compartiendo este mensaje. Debo decirte que he sido inquietado muchas veces cuando he leído el primer libro de Juan, especialmente en el capítulo 4, ¿verdad? Esto me ha llamado mucho a reflexión, ¿no? Y sobre todo, porque habla sobre el amor que debemos tener a nuestros hermanos. Tenemos nuestros hermanos biológicos, pero también tenemos nuestros hermanos en la fe, ¿no? Pero sobre todo, quiero referirme a nuestros hermanos en la fe cristiana. En este caso, los cristianos evangélicos, los que somos cristianos evangélicos en particular, ¿verdad? La versión Reina Valera, cuando habla en este versículo, en este capítulo 4, ¿verdad? Se refiere a los hermanos, pero cuando tú revisas otras versiones, como la NTV, hace referencia a los creyentes, a los hermanos en la fe, ¿verdad? Entonces, dicho esto, podríamos traer a referencia en la Biblia a muchos hermanos y las situaciones que ellos han vivido y han pasado, como ejemplo de los problemas que hay entre ellos en su relación, ¿no? Y podemos nombrar rápidamente a Caín y Abel, a Set, a Isaac con Ismael, a Jacob con Esaú, a José y sus 11 hermanos que lo vendieron, ¿no? Los que son la tribu de Israel, David y sus hermanos también, aunque no se ve que sus hermanos actuaban mal, o sea, lo trataban mal, pues quizás lo tenían un poco apartado. A los hijos de David, como entre ellos se hicieron mucho daño, ¿verdad? Salomón y sus hermanos. También la relación de David con Jonatán, una relación de mucho amor también, ¿no? No eran hermanos de sangre, pero su relación era con mucho amor y siempre mirando a Dios. En fin, podríamos citar muchos casos de ese tipo, ¿verdad? Pero son un ejemplo de lo que no debe ser y de lo que debe ser la relación con los hermanos, ¿verdad? Pero sobre todo, este tipo de hermanos no es el tema al cual yo quiero hacer referencia, sino yo quiero hacer referencia a los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, ¿verdad? Sobre esos hermanos quiero hablar. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, amo a Dios, pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amas a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Cuando hablamos de los hermanos de la fe, se refiere a los creyentes en Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? 1 Juan capítulo 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. ¿Y quiénes son aquellos que se consideran hermanos de la fe o creyentes? ¿Quiénes son? ¿A quiénes debes considerar tú tu hermano de fe? ¿O quién es un creyente? Juan 1:12 dice, pero todos aquellos que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron,
corazón, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y qué son los hijos de un padre? Son hermanos. Es igual, son hermanos. También dice la palabra de Dios, ¿quiénes son iglesia? ¿Quiénes son iglesia? Y son todos aquellos que creen en esta verdad que está en Mateo 16:16, aquellos que fundamentan su verdad en Mateo 16:16. ¿Y qué dice Mateo 16:16? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y sigo, y su iglesia, los creyentes, fundamentamos nuestra fe en la roca que es Cristo. Mateo 16:18, continúo. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca, que es Jesús, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no lo conquistará. Hago este interrogante. ¿Y quiénes son los hermanos en Cristo? Todo el que hace la voluntad de Dios. Y lo vemos en Mateo 12, del 48 al 50, que dice, Jesús preguntó, ¿quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Este sí fue bien contundente. Por lo tanto, no debería existir rivalidades entre creyentes de denominaciones cristianas evangélicas cristocéntricas. De hecho, no lo hay, ¿verdad? No lo hay. Pero de existir alguna, si es que llegase al caso de que existiera alguna rivalidad entre uno u otro creyente, quiero pensar que es un problema de inmadurez espiritual. Toda la iglesia de Cristo está parada firme en la roca, caminando en una sana doctrina. Y si alguna diferencia entre ellas, si es por prácticas espirituales, es debido a su denominación. Cada denominación tiene una práctica espiritual para adorar y alabar a nuestro Señor, glorificarlo y honrarlo, ¿verdad? Pero debemos saber que lo realmente importante de todo esto es si son cristocéntricas, si están paradas firmes en la roca y caminan en una sana doctrina. Eso es lo importante aquí, ¿verdad? Dios nos manda a amar a su iglesia, a nuestra iglesia. Y somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y fundamentamos nuestra fe en el Hijo del Dios viviente, en Jesús. Y creemos que Él vino al mundo hecho 100% carne, pero también 100% Dios, que se despojó de su gloria, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó todo al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, ¿verdad? Y que gracias a ese sacrificio puro, perfecto y agradable en la cruz, Él nos salvó, nos redimió, nos justificó, nos reconcilió con el Dios Padre. Nos lavó en el Espíritu, ¿verdad? Regenerándonos y renovándonos, nos purificó. Quien fundamenta su fe en el Hijo de Dios es un creyente, es un hijo de Dios. ¿Tú lo crees? Por lo tanto, mi hermano, mi amigo, si no amas a tu hermano en Cristo, al cual tú ves, ¿cómo puedes amar a Dios, el Padre, al cual no ves? Que la gracia, la misericordia y la paz esté hoy con todos vosotros. Y como siempre, que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengas un día de mucha bendición.